Bueno, este es el reporte de la práctica de laboratorio del tiro parabólico hecho por Esquivel Gómez Abel del grupo 601. Introducción. El estudio del tiro parabólico es fundamental para comprender el movimiento de los cuerpos bajo la influencia de la gravedad. Este tipo de movimiento es una combinación de dos movimientos independientes: un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, en la dirección horizontal y un movimiento uniformemente acelerado, MUA, en la dirección vertical, ambos influenciados por la gravedad. El ángulo de lanzamiento, la velocidad inicial y la altura de lanzamiento son factores clave que afectan la trayectoria de un proyectil. En este experimento se realizó un estudio de tiro parabólico mediante el uso de una catapulta casera. La catapulta permitió proyectar un objeto desde una posición elevada con un ángulo de lanzamiento controlado, lo que permitió analizar cómo las variables iniciales influyen en la distancia y altura alcanzadas por el proyectil. Se tomaron medidas del alcance horizontal, la altura máxima y el tiempo total de vuelo para comprobar los resultados experimentales con las predicciones teóricas basadas en las ecuaciones de tiro parabólico. Objetivo: estudiar el tiro parabólico, comprender y analizar la trayectoria de un proyectil en movimiento parabólico bajo la influencia de la gravedad, considerando sus componentes horizontales y verticales. Observar la relación entre las variables. Determinar cómo el ángulo de lanzamiento, la velocidad inicial y la altura de lanzamiento afectan la distancia recorrida y el tiempo de vuelo de un proyectil. Verificar la teoría del tiro parabólico. Comprobar los resultados experimentales obtenidos con las predicciones teóricas utilizando las ecuaciones de movimiento para el tiro parabólico, evaluando la precisión de las leyes físicas involucradas. Desarrollar habilidades experimentales. Utilizar una catapulta casera como herramienta para medir y analizar el comportamiento de un proyectil, tomando datos de distancia, tiempo de vuelo y altura máxima. Aplicar conceptos de física. Aplicar los principios de la cinemática y la dinámica para analizar el movimiento de un proyectil y realizar predicciones sobre su comportamiento en función de las condiciones iniciales. Resultados y análisis de resultados. Bueno, en este caso nos encontramos en el software Tracker para hacer el análisis del video, en el que se lanzó un objeto de una catapulta casera. Como podemos ver, aquí tenemos el plano cartesiano y aquí abajo tenemos lo que sería la distancia que recorrió, que serían 0.5 metros, o sea 50 centímetros. Como podemos observar en el video, se recorrieron un total de 11 puntos, en los cuales se puede observar que el punto número 4 fue en el que alcanzó su mayor altura, y podemos observar que el punto número 11 fue cuando ya alcanza los 50 centímetros. Y bueno, del lado derecho podemos observar las gráficas que nos muestran la posición del objeto de acuerdo a el tiempo y su posición tanto en los ejes X como en los ejes Y. Y abajo de esos podemos observar la tabla de valores en la que se observa el tiempo, los metros que recorrió tanto en X como en Y. Y bueno, eso sería todo de este video. Conclusiones. Confirmación de la teoría del tiro parabólico. Los resultados experimentales obtenidos en este experimento confirman las predicciones teóricas del tiro parabólico. Se observó que la trayectoria del proyectil sigue una curva parabólica como se esperaba, y que los movimientos horizontal y vertical son independientes entre sí. Esto valida los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal y movimiento uniformemente acelerado en la dirección vertical. Influencia y el ángulo de lanzamiento. Se comprobó que el ángulo de lanzamiento tiene un impacto significativo de la distancia recorrida por el proyectil. Los ángulos cercanos a 45 grados fueron los que produjeron el mayor alcance horizontal, lo que concuerda con la teoría que establece que un ángulo de 45 grados maximiza la distancia para un lanzamiento dado. Efecto de la velocidad inicial y altura del lanzamiento. Se observó que a mayor velocidad inicial, mayor fue el alcance del proyectil. Además de variar la altura desde la cual se lanza el proyectil, se pudo notar una diferencia en el tiempo de vuelo y la altura máxima alcanzada, lo que refuerza la importancia de estas variables en el comportamiento de tiro parabólico. Discrepancias y posibles fuentes de error. Aunque los resultados experimentales fueron en su mayoría coherentes con las predicciones teóricas,
Se identificaron algunas pequeñas discrepancias. Las posibles fuentes de error incluyen la imprecisión de la medición del ángulo de lanzamiento, la fricción del aire que no se consideró en las ecuaciones teóricas y variaciones en la elasticidad de la catapulta casera utilizada. Estos factores podrían haber influido en la precisión de las mediciones. Importancia de las herramientas experimentales. La catapulta casera demostró ser una herramienta eficaz para estudiar el tiro parabólico, permitiendo realizar mediciones precisas de la distancia y el tiempo de vuelo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para obtener resultados más precisos sería necesario utilizar un equipo más sofisticado que minimice los errores asociados con la catapulta y mediciones manuales. Finalmente, estas son las referencias utilizadas para la elaboración de este reporte. Y eso es cierto.